vemos cómo hacer como frenar, parar y reflexionar un poquito. Vamos a hablar un poco sobre eso, ese será mi primer punto. El segundo, quisiera hablar sobre los tipos de participación y tipos de referendación. Y lo tercero, lo que yo considero que se hizo en este segundo acuerdo, que es una desvinculación jurídica de la implementación con la refrendación. Entonces esos tres temas son los que van a ocupar mi charla en estos 20 minutos. Bueno, lo primero, respecto al ambiente caldeado, digamos, de la mano de Elster, justamente en los momentos de mayor crisis, que esta es como una paradoja de las reformas constitucionales, en los momentos de mayor crisis es cuando se necesitaría mayor cabeza fría para poder hacer las modificaciones, y eso es algo común. Insisto, en varias reformas en donde justamente donde está más caldeado el ambiente es donde tendría que tener como mayor cuidado, ¿no? Y aquí es donde Elster dice cómo hacer para que Piper, cuando está ebrio, pueda tener las restricciones de Peter cuando estaba sobrio, ¿no? cuando estaba incorporado en sí. Entonces es un poco como ese dilema. Yo creo que eso es un poco lo que está pasando en este momento tan caldeado y con un limbo tan duro como el que tenemos. Pues Peter está ebrio. Entonces, ¿cómo hacer para que tengamos restricciones con un Peter sobrio, ¿no? Uno, digamos, aquí hay muchas propuestas, simplemente me voy a ir por una que será el eje estructural de mi charla, y es acudir a los principios en materia de refrendación. Acudir a los principios. Aquí voy de la mano con James Klug, digamos, muy conocido por sus reflexiones sobre el proceso sudafricano, y él habla que uno de los puntos particulares del proceso, uno de los temas esenciales de éxito en el caso sudafricano, es que se acudió a los principios, se acudió a la posibilidad de ambigüedad y de acomodamiento mutuo entre contrarios que usted tiene cuando habla de principios, porque los principios son tan vagos y ambiguos, pero sin embargo tan fundamentales, que podemos estar en distintas orillas de acuerdo con ellos. Recuerden que en Sudáfrica primero se aplicó una constitución interina en 1993, la cual llevó a una reflexión, a una revisión de la Corte Constitucional, y finalmente, con base en los principios delineados por esa constitución interina, se llegó a la Constitución de 1996. Entonces James Klug dice que la discusión de principios en ambientes tan caldeados, como yo creo que Colombia es hoy, en varios puntos, pero uno de ellos es la refrendación, yo creo que ha hecho falta hablar sobre principios. Si ustedes miran los dos acuerdos, en materia de refrendación no hay nada que se hable de principios. Nada que se hable de principios en materia de refrendación. Solo se habla de una manera enunciativa. Si ustedes miran el segundo acuerdo, van a ver principios, pero principios solo se habla en materia de implementación, no en materia de refrendación, solo de implementación. En implementación sí se dice, tiene que haber un enfoque de género, etc., pero en refrendación no se dice nada. Yo diría que la ausencia de una discusión de principios en mecanismos de participación no es solo de los acuerdos, sino también así ha sido en la normatividad ordinaria. Si ustedes ven la ley estatutaria 134 del 94, no van a encontrar nada de principios sobre los mecanismos de participación. Van a encontrar una ley que es muy enunciativa, muy de definiciones. Le van a definir a usted qué es un plebiscito, qué es un cabildo abierto, etc., pero no le van a decir nada de principios. ¿Dónde usted va a empezar a conseguir algo de principios en materia de mecanismos de participación? Se tiene que leer la 1757 de 2015, reformatoria, ella estatutaria, reformatoria de la estatutaria 134 de 1994. Se va a tener que leer la 1757 y al final, solo al final, en el último artículo, se va a encontrar algo relacionado con principios. Luego, mi punto, o uno de los puntos cruciales que yo creo que debe ocurrir en este momento, es que el sí y el no en materia de refrendación, esto que estoy esbozando aquí, lo estamos haciendo un policy brief con Jorge González Jacome en el grupo de Historia Constitucional. Esto es parte de un policy brief que estamos haciendo. Esta vez, en este turno, pues lo jalo yo, pero hemos discutido, digamos, esto.
Entonces lo que les estoy diciendo ahorita va a quedar escrito en el policy brief que vamos a ver con todas estas tareas que tenemos si logramos tenerlo más pronto, si logramos, ¿no? Más ¿Son que orden estado? Estamos grabando. ¿Qué tipos de refrendación, digamos, qué tipos de mecanismos de participación uno puede pensar? Uno puede pensar en mecanismos formales e informales. En los formales, la ley estatutaria, la 1757, señala que hay dos tipos de mecanismos, de origen popular y de origen en autoridad pública, o sea, unos populares y otros autoritativos. Atención, no autoritarios, autoritativos. Su origen es una autoridad pública. Y uno podría decir que en mecanismos informales, pues todas aquellas otras formas, dice la 1757, de participación democrática en la vida política. Eso, digamos, yo creo que no es muy útil para concebir los mecanismos de refrendación tal y como está la discusión hoy día, porque en lugar de uno preguntarse quién galvaniza, quién inicia el proceso, si es una autoridad pública o si es el pueblo, yo creo que la pregunta relevante debe ser cuál es el foro de debate público y de decisión que están allí inmersos. Ahí yo diría que tenemos en este momento dos tipos de mecanismos de refrendación, uno o unos representativos y otros mecanismos populares. Los representativos, pues básicamente es el procedimiento legislativo especial, el fast track, iniciativa legislativa y normativa, cabildo abierto de forma interesante, también vendría siendo representativo porque el foro suyo es un foro de corporación pública, y eso hay que diferenciarlo con los mecanismos populares de refrendación. Lo que yo creo que está ocurriendo ahora es que el Ejecutivo, o digamos los que están adelantando los acuerdos de paz en este segundo envión, pues claramente tienen en mente más los mecanismos de refrendación representativos que los populares. Anteayer lo dijo Santos de una manera bastante tajante, ¿no? Ya intentamos el plebiscito y ya tomé mi elección, dijo. Ya, o sea, asumí mi elección, ¿no? Me dieron paliza, ganó el no y todo lo que queda entre líneas en esa frase. Con esto paso a la tercera parte de la charla. Son tres, ya hablé un poco sobre la necesidad de acudir a los principios que aquí no se ven. Ahora les voy a dar como una sugerencia de dónde yo creo que uno puede encontrar algunos principios. Ya hablé sobre los tipos de refrendación, básicamente populares y representativos, y como ahora lo que se está echando o intentando echar manos es a los representativos, lo cual yo creo que es peligroso, es jugar con fuego. Yo creo que debe seguir haciendo una combinación, pero ya les digo cómo. Paso a la tercera parte, que es la más extensa, me quedan 12 minutos, la más extensa, pero donde toca hilar fino. Aquí sí tenemos que ser abogados, entonces vamos a jugar un poco el juego de abogados. Es lo que yo creo que está ocurriendo, es una desvinculación jurídica, lo que ocurrió con el segundo acuerdo. Recuerden, el primer acuerdo en agosto, finales de agosto, el segundo acuerdo recién salido, está caliente, 12 de noviembre, sábado anterior. En este segundo acuerdo mi tesis, de nuevo en caliente, porque todos los hechos están muy cercanos, ¿no? Peter está ebrio, no está sobrio, entonces en caliente diría yo que hay una desvinculación jurídica, o lo que se está haciendo es una desvinculación jurídica de la implementación en contraste con la refrendación en el nuevo acuerdo. Desvinculación que no existía en el primer acuerdo. Entonces, antes jurídicamente, en el primer acuerdo se ataba jurídicamente la refrendación con la implementación. En este segundo acuerdo, jurídicamente se está intentando desvincularlos, jurídicamente. La pregunta es, políticamente también, es donde veo más difícil. Entonces vamos por partes, aquí voy despacio. El primer acuerdo señalaba su vigencia, que es lo que les acaba de leer Diana. Y en el artículo 5 del Acto Legislativo para la Paz, Acto Legislativo 01 de 2016, se leía que el presente acto legislativo, con fast track, facultades presidenciales extraordinarias, etc., rige a partir de la refrendación popular del acuerdo final para la terminación del conflicto. Entonces,
primero tenía que haber una referendación popular, luego debía darse la implementación, pero como es conocido, no hubo referendación popular porque ganó el no. ¿Qué puede decir uno al respecto? Que este acuerdo, como estaba escrito, el acuerdo inicial, el de agosto de 2016, ató jurídicamente la implementación a la referendación, sin, y atención con esto, sin que fuera jurídicamente obligatorio, porque no era obligatorio que el presidente refrendara una negociación de paz, ya que las negociaciones de paz, o el presidente goza de la atribución presidencial de realizar negociaciones de paz con el objeto de conservar en todo el territorio el orden público y restablecerlo donde fuere turbado. Entonces, digamos que la referendación era un poco una adición, un elemento aditivo que decidió incorporarse allí como estrategia, pero que se volvió jurídico una vez ya forma parte del acto legislativo 01/2016. Algo que hubiera podido manejarse políticamente al introducirse en el acto 01, pues adquiere entonces implicaciones jurídicas. Y digamos, ahí detrás está el lenguaje de la excepcionalidad, ¿no? De la excepcionalidad. Excepcionalidad que ha sido ciertamente, en nombre de ella se han cometido distintos tipos de violaciones, etcétera, no voy a recalcar en eso, pero también se han cometido con la excepcionalidad. La excepcionalidad también ha servido, digamos, o ha perseguido fines democráticos. El mayor ejemplo es que mediante un decreto de estado de excepción, se llamó a la constituyente de 1991, ¿no? Mediante decretos de estado de sitio se desmovilizó el M19, el EPL, Quintín Lame, etc. Otro tanto se puede decir de las atribuciones de orden público. Con las atribuciones de orden público del 189 numeral 3 se han cometido arbitrariedades en Colombia, sí, pero con estas atribuciones de orden público, perdón, numeral 4, 189 numeral 4, también se podrían allegar negociaciones de paz sin que necesariamente sean refrendadas. La respuesta jurídica es sí, y de hecho lo ha hecho. De hecho se han hecho negociaciones de paz sin necesidad de que jurídicamente exista una refrendación. Luego es una particularidad del acto legislativo 01/2016 que haya atado jurídicamente algo que no necesariamente debía estar atado jurídicamente. Es un punto clave. Pues bien, este nuevo acuerdo de noviembre, recién expedido, pues no ata jurídicamente la implementación a la refrendación. Es mi tesis, no la ata jurídicamente. Fíjense, dice en la página 219, el nuevo acuerdo final para la terminación del conflicto deberá ser objeto de refrendación de acuerdo con el punto 6. Y usted se vuelve al punto 6, y el punto 6, entre varias cosas, dice el punto 6 del acuerdo para la terminación del conflicto, que trata sobre la implementación, verificación y refrendación, señala que a la firma del acuerdo final se da inicio a la implementación. Entonces ahí, jurídicamente es un círculo, pero está desatando. Es más, va más lejos y habla de que no solo debe haber una implementación, sino que debe haber una priorización en la implementación. Entonces vamos a tener aspectos del acuerdo que prioritariamente van a ser implementados, y la refrendación ya va por otro lado. La priorización dice que es un proceso, la implementación ahora es calificada como un proceso. Estoy leyendo la página 194 de los nuevos acuerdos. La implementación ahora es un proceso continuo y urgente, que parte de la definición de los planes y programas que se requieren de manera más inmediata. Díganme, se ve la urgencia, ¿verdad? Se ve la urgencia a lo largo de acuerdo con un cronograma de implementación que tenga en cuenta las prioridades sociales definidas. Entonces, la implementación es desatada de la refrendación jurídicamente, y por tanto lo que señala la página 219 debe leerse como lo que dice la página 219. Ya no habla de implementación, sino ya más de refrendación. Debe leerse como una rueda que ya no anda en el mismo eje de la implementación, y señala esa página 219 lo siguiente: la refrendación podrá efectuarse no dice el uno es mío, mediante sistemas de participación ciudadana como son el plebiscito, la iniciativa legislativa, consulta, cabildo abierto y otros. El 2 es mío. 2, o por corporaciones públicas elegidas mediante sufragio,
sobre cuyos miembros recaiga representación con mandato, tales como en Congreso, asambleas y consejos. Entonces fíjense, esta parte dividió los mecanismos de refrendación que les acabo de decir, los representativos los dividió de los populares. Entonces lo que está haciendo este nuevo acuerdo es dos operaciones de gran trascendencia. La primera operación es desvincular la refrendación de la implementación, algo que pudiera haber estado servido jurídicamente en el primer acuerdo, pero que no se hizo jurídicamente así, es lo primero. Y lo segundo que se está haciendo es decir que la refrendación puede ser o bien representativa o bien popular. Exacto. Entonces, así es el estado de cosas, ese es el estado jurídico de cosas. ¿Cuál es mi tesis? Mi tesis, y aquí iré terminando con 4 precisiones, en donde mi tesis es que la desvinculación jurídica entre la implementación y la refrendación, que es lo que, leyendo esto, yo creo que uno debe sacar esa conclusión, que esa desvinculación jurídica no excusa al gobierno de preservar una vigorosa vinculación política entre la refrendación y la implementación, ya que la refrendación, desde mi punto de vista, no debe ser solo representativa, sino a todas luces debe seguir intentando ser popular. Ahí tengo 4 observaciones con las cuales terminaría mi reflexión. La primera es que al parecer esto también es un asunto de pura política lo que se está proponiendo, ya que así como el plebiscito fue una decisión puramente política del presidente y del pueblo, eso era lo que decía la Corte cuando calificó la constitucionalidad del plebiscito en la C-379-2016, señaló que el plebiscito era una cuestión puramente política, tanto el presidente y la decisión del pueblo era también puramente política. Mi tesis es que la refrendación popular al parecer también va a ser así, también va a ser un asunto puramente político, ya que jurídicamente, conforme al acuerdo, el gobierno puede optar o por los mecanismos formales de participación, plebiscito, consultas, etc., o, subrayólo, por los mecanismos formales de representación, que son el Congreso, asambleas y consejos. Particularmente yo creo que va a acudir al Congreso, que es algo que lo desarrollará Diana. Si eso es así, de todas maneras el gobierno tiene que tener en cuenta, y las FARC tienen que tener en cuenta, que su no realización tendrá consecuencias políticas y quizás graves, y con ellas eventualmente, con el paso del tiempo, quizás consecuencias jurídicas, dependiendo de los fallos que se expidan y dependiendo de las elecciones de 2018. Es la rendición de cuentas, digamos, es la factura de cobro política más evidente que se encuentra a la vuelta de la esquina. Primer punto. Segundo punto, mi sensación es que la refrendación representativa, vía Congreso o consejos si se deciden por cabildos abiertos, un poco más complejo, pero bueno, podríamos hablar sobre eso después. Mi sensación es que la refrendación representativa será inmediata, mientras que la popular, mi sensación es que será progresiva y dependerá de ritmos específicos. Así lo dice el acuerdo en su página 219, como las normas pertinentes o sentencias lo vayan indicando. Así lo dice. Entonces mi sensación es que será progresivo, y tenemos ejemplos comparados de cómo ha habido procesos progresivos de refrendación en otros casos de conflictos armados. Uno de ellos, que yo creo que en este momento debe mirar con mucha atención Colombia, y el que espero desarrollar más en el Policy Brief, es el caso de Sudáfrica, que en este momento yo creo que sí era importante, se volvió muy importante en este contexto, porque ese es un ejemplo de refrendación progresiva, que es la que yo creo que se va a dar en Colombia, la popular sobre todo. No estoy hablando de la representativa, sino la popular. Tercer punto, acabo con el cuarto, mientras que ya... Estás bien, tranquilo. Sí, entonces me queda solo un punto más. Tercer punto, y me queda el cuarto y listo. El tercer punto, creo que se abre campo para pensar en una combinación o en una especie de hibridismo entre mecanismos de representación formales e informales. Algo que, dicho sea de paso, este país está acostumbrado a eso. Eso fue la séptima papeleta, eso fue el mandato por la paz de 1997. Este país, digamos, de hecho, empíricamente, ha hibridizado, si me permiten esa expresión, mecanismos informales y formales de refrendación.
Estoy pensando en mandatos por la paz, mesas étnicas, consejos comunitarios, semilleros de convivencia, asambleas constituyentes locales, que si ustedes miran la literatura se han dado. Miren los casos de Apartado, miren los casos de Mogote, Santander, en fin, empíricamente eso se ha dado en Colombia. Yo creo que este es un momento que podría ser una coyuntura adecuada para incentivar una especie de eclecticismo participativo y dejar de lado una suerte de purismo participativo de todo o nada, en donde plebiscito o catástrofe. No puede ser así. No puede ser así. Pensemos, digamos, como con un enfoque territorial, con un enfoque, etcétera. Vamos progresivamente pagando una deuda que yo ya la veo como deuda, que es la deuda de la referendación popular, porque tal como jurídicamente está escrito, se va a tender a realizar una se va a tender a hacer una referendación representativa. ¿Cuál es el gran peligro de que solo se quede una referendación representativa? Que esto quede como un pacto de caballeros y que nos ocurra lo que ocurrió en Guatemala en 1999, donde ustedes lo que tienen es un acuerdo entre unas élites. No veo cómo podría ser diferente, son las élites las que se ponen de acuerdo, sobre todo en casos de conflicto armado. No veo cómo podría ser diferente, pero lo que sí creo que puede ser diferente es que ese pacto entre élites no se quede allí, sino que justamente por la referendación popular, vigorosa, híbrida, formal e informal, introduzca tejidos de referendación popular a una referendación que, si se hace de forma perezosa, quedaría simplemente como una referendación representativa casi equivalente a un pacto entre caballeros. Y eso yo lo veo profundamente inadecuado y profundamente preocupante. Mi último punto, y con este termino como comencé. Creo que Peter está ebrio y necesitamos a Peter sobrio. Por lo tanto, se debe propiciar, y estos son llamadas de la academia, digamos, esto es puro llamadas de la academia, se debe propiciar un debate sobre principios que rijan la referendación entre el sí y el no. ¿Qué principios en materia de referendación se está manejando? Y que el sí y el no solo hablen de la forma de representación, no hablen de forma enunciativa de la referendación, que es como lo hace la ley 134, sino que hablen sobre los principios. Y los principios tienen una capacidad de ambigüedad y de acomodamiento de intereses mutuos que posiblemente, como lo dice Heinz Klug, podría ser la vía que en este momento tiene Colombia, como la tuvo Sudáfrica, cuando antes de redactar una constitución, redactó una constitución en principios. Principios como disponibilidad, acceso, calidad, permanencia, que son los que de una manera muy tímida establece la ley estatutaria 1757 de 2015. Muchas gracias. Catástrofe, pero sí, aunque yo sí me atrevería a decir que es referendación popular o catástrofe. Y digamos que también llego a la conclusión de eso me adelanto al final, que el mecanismo de referendación eminentemente representativo no solamente es insuficiente en términos democráticos, sino que sobre todo contradice algunas reglas que fijó la Corte en la sentencia C379 del 2016 sobre la prohibición del uso instrumental de la decisión popular. Yo creo que en eso no se ha hecho el suficiente énfasis. Entonces mi exposición la voy a dividir en tres partes. La primera, hablar un poco sobre la necesidad de esa referendación desde el punto de vista de la sentencia. Luego quiero hacer un inventario de los mecanismos de participación existentes en ese momento en el ordenamiento y sus pros y sus contras en materia de una posible referendación popular y también de los temas de la representativa. Y finalmente quiero hacer una referencia a cómo juega todo esto con la redacción del acto legislativo 1 del 2016 y con las demandas que actualmente la Corte estudia sobre esa materia. Me parece que también es importante revisar ese punto. Entonces, en relación con lo primero, claro, la Corte dejó claro, en virtud de la prescripción constitucional acerca de que el presidente tiene una competencia exclusiva, excluyente y autónoma para suscribir acuerdos de paz, de que la referendación no es necesaria. Lo preocupante que he visto por parte de algunos comentaristas, recuerdo algún artículo de opinión o entrevista que hacía Héctor Riveros, era que entonces con base en ese argumento, como estamos ante un nuevo acuerdo de paz y con el presidente no está obligado a refrendar, entonces no es necesario refrendar. Y me parece que ese argumento es totalmente insuficiente, es superficial y quiero decirlo por qué. Primero, este argumento nos zanja la discusión porque lo que tenemos actualmente es una votación favorable para el no que
inhibió la refrendación popular respecto al anterior acuerdo, y en esto quiero hacer, digamos, una distinción respecto de otros. Yo no estoy tan seguro que estemos ante un nuevo acuerdo, sino simplemente ante un acuerdo modificado. Y eso en términos democráticos debe ser analizado con cuidado, porque evidentemente el acuerdo no se ha reformulado por completo y creo yo que ni siquiera se ha reformulado en sus aspectos más esenciales. Entonces, el asunto es cómo hacemos para tener un acuerdo que ha sido modificado, pero con base en, y su fundamento sigue siendo un acuerdo primigenio, que de manera, como lo dijo la Corte, como lo comprendió en la 1379, que tiene un carácter integral y con unas materias transversales, pues respecto de eso el pueblo dijo no. Entonces yo creo que no se le puede simplemente decir, como es un nuevo acuerdo, porque ha hecho algunas modificaciones, entonces lo anterior ya fijamos, ahora que están tan de moda, fijamos unas barreras para decir la refrendación aquí no es necesaria, porque ya lo anterior no nos vincula para nada. Yo no estaría tan seguro de eso. Y creo yo que antes eso desconocería una regla, una prohibición que fijó la sentencia de la Corte, la 379, cuando dijo de manera expresa que al hablar de los efectos del sí, de los efectos del no, que el no tenía que tener unas consecuencias tanto políticas como jurídicas, porque hay también que hacer una precisión. Si bien la Corte dijo el pleito es absolutamente político, respecto del no, ahí sí es el único momento en la sentencia en donde se le da un carácter jurídico al plebiscito, porque se le dijo, bueno, también el sí, pero en ese sentido, digamos, si era sí, usted está obligado a implementar, es un mandato para el presidente, pero si dice no, dice la Corte en una expresión que fue reiterada muchas veces después de la sentencia por varios comentaristas, y fue la imposibilidad jurídica. Y eso porque lo que quería decir la Corte era, ojo, usted no puede tomarle el pelo para utilizar una expresión popular a la decisión popular, sino que debe usted quedar atada jurídicamente por ella, porque si no usted desconocerá el principio de soberanía popular. Ese fue un poco el raciocinio de la Corte. Entonces, en ese orden de ideas, yo creería que no refrendar sería caer en ese uso instrumental, porque sería tanto como decir, yo refrendo y si gano, entonces ahí sí me sirve el mecanismo, y ahí sí me sirve la refrendación, y ahí sí quiero refrendar, pero si de pronto pierdo no. Entonces, en términos muy simples, si uno llama al pueblo debe asumir las consecuencias jurídicas de ello. Y aquí lo llamamos para decirle, ¿usted está de acuerdo con este acuerdo final? Y dijo no respecto de todo el acuerdo. Entonces ahora, ¿un acuerdo modificado será que es otro acuerdo o no? Respecto de eso la sentencia no es muy precisa. Dice, después de las consecuencias del no, que el no es incompatible que el presidente lleve un nuevo acuerdo y lo someta nuevamente a consideración del pueblo, incluso a través del plebiscito especial regulado en la ley estatutaria que sirvió de base para todo esto. Pero la Corte no dice qué debe entenderse por un nuevo acuerdo. Y esa decisión será clave. Y creo yo que en últimas, como sucede en la mayoría de ocasiones, la que va a terminar definiendo qué es un nuevo acuerdo va a ser nuevamente la Corte cuando analice esto. Y eso sería un aspecto donde creo yo no tengo todavía una conclusión definitiva a ese respecto, pero no me parece tan sencillo como simplemente decir, como este texto no es igual a otro, entonces estamos ante un nuevo acuerdo. Me parece que el asunto es un poco más complejo que eso. Entonces, como existe una expresión ciudadana al respecto, ya incluso desde un punto mucho más práctico y no tan teórico como el que planteó, no teórico como el que planteó Antonio, y es que si ya existe una decisión, pues con el principio ese básico, saben todos los abogados que las cosas se hacen como se hacen, entonces requerimos un mismo grado de refrendación popular para poder, digamos, solucionar el tema desde un punto de vista equitativo en términos de cantidad de participación. Entonces yo por eso me iría también con Antonio a decir, requerimos un mecanismo popular, porque todos aquellos que sean solamente de carácter representativo están en un escalón abajo de eso. Y entonces tenemos un riesgo, en la conferencia lo decía, y es, ¿podría entonces alguien decir que respecto de lo no modificado del nuevo acuerdo, el presidente perdió la potestad reglamentaria porque sigue atado por la primera decisión? Por ejemplo, es una tesis que, si bien puede parecer excesivamente formalista, pues podría resultar útil o una demanda de inconstitucionalidad o una acción de nulidad ante el Consejo de Estado respecto de las demandas de los decretos que el presidente realice en el proceso de implementación. Y yo no sé, yo pues no conozco muy bien a la psique o la política de los magistrados del Consejo de Estado, que les podría ser un poco seductora, al menos para ellos. Bueno, entonces,
Dicho, y aquí ya terminé el problema de la necesidad, entonces la conclusión es, solamente desde el punto de vista teórico y muy como agarrado a la sentencia de la Corte, uno llega a la conclusión, sí, el camino más seguro es una referendación popular, porque ni siquiera era representativa. Pero igual, y esa es la segunda parte de esta charla, voy a dar un poco de las formas y qué pros y qué contras yo le encuentro a cada una de las que se han planteado. Entonces, primero, otro plebiscito, aunque creo que estas conclusiones también serían posibles de ser afirmadas para el caso de la consulta popular. De hecho, a mí la consulta popular me parecía mejor porque está vinculada a todos los poderes y no solamente al presidente. El gobierno, por otras razones, consideró que lo que tenía que hacer era un plebiscito, pero pues creo que las conclusiones son idénticas para ambos mecanismos, y es, pues creo que es la vía más segura en términos democráticos participativos, porque llama al pueblo de manera directa, y además el plebiscito, que tiene una particularidad que lo hace muy acertado, también la consulta, para esta clase de problemas, y es que permite tomar decisiones sobre políticas, sobre unos proyectos de política pública que tengan contenidos transversales y de su integralidad a través de un sí o un no, que fue la discusión que hubo en su momento, que porque era imposible hablar de un referéndum. Entonces, estos mecanismos le permiten llamar al pueblo para que tome de nuevo una decisión integral, si se quiere, respecto de todo el nuevo texto, ¿cierto? Y solventaría los problemas de qué no se reformó, qué sí se reformó y qué pasa con lo que no se reformó. Contras. Es costoso, aunque me parece que ese argumento es un poco débil porque en última las elecciones siempre cuestan y no por eso podemos paralizar los mecanismos de participación democrática. Pero lo segundo es lo riesgoso que es en términos de una nueva derrota del pleito. Simplemente el proceso no soportaría claramente una nueva derrota en las urnas. Y eso daría el traste con todo. Entonces, en ese sentido está este riesgo. El cabildo abierto, que fue una propuesta que originalmente hizo el exdecano de la facultad, Eduardo Cifuentes, una propuesta que me parece muy atractiva, me parece que es audaz, pero que tiene unos problemas ya técnicos que los voy a enunciar. Entonces, ¿qué es lo bueno? Y en esto solamente estoy haciendo referencia a un artículo que publicó Rodrigo Primi Silla Vacía, supremamente completo, y me parece que ahí está más o menos todo lo que hay que decir a este respecto, y que los invito a que lo lean. Y es, ¿qué es lo que tiene de un plebiscito? Que se acerca, es lo más parecido que hay a ese eclecticismo participativo que planteaba Antonio, y es un mecanismo local, donde las comunidades en un nivel mucho más cercano, mucho más, si se quiere, más tranquilo, más íntimo, porque es más pequeño, pues pueden plantear sus diferentes posiciones de deliberación pública. Es un escenario acotado y por ende con mayores posibilidades de lograr una genuina discusión democrática sobre el contenido del acuerdo. Entonces, en eso me parece muy interesante, mucho más cercano a la comunidad, y digamos, estaría mucho más cercano también a ese ideal democrático de tener una discusión política elevada con argumentos serios que vayan más allá de simplemente asuntos mediáticos, como sucedió en buena parte de la campaña del plebiscito anterior. Cabildos. Cabildos. Sí, el anterior, perdón. ¿Cuál es el problema? Que tiene un carácter, yo creo que el espíritu del cabildo abierto es de un carácter eminentemente local, y si bien algunos como Rodrigo Primi dice que alcanzaría por un asunto nacional, yo no estaría muy seguro. Yo creo que el carácter local del plebiscito para someterlo a asuntos nacionales, pues como dicen los gringos, es un tiro muy largo. Digamos, llegar hasta allá. Pero me parece que ese no es el problema grave. El problema grave es el segundo, y es que el acuerdo en su condición transversal e integral está hecho para ser por el pueblo aceptado o no aceptado, y sería totalmente, digamos, limitante en términos democráticos que yo lleve a una discusión local algo respecto del cual no podrían establecer modificaciones, o a menos que se crea que tenemos 1200 y pico de municipios y cada uno de ellos hiciera modificaciones y vemos un texto, pero eso sería realmente imposible en términos prácticos. La actuación del Congreso, pues el Congreso se ha dicho, incluso creo que dentro de lo que planteó Diana al inicio, algunos de quienes soportan eso han planteado este argumento, y es, como es representante de la soberanía del pueblo, entonces pues podría ejercer como órgano de representación. Y pues claro, además tiene la ventaja que el Congreso es de nuevo un escenario acotado, que tiene reglas claras de cómo se participa y que tiene, al menos teóricamente, representación de los diferentes puntos de vista políticos, y en particular de aquellos voceros del no. Pero
El problema que se plantea acá es que su origen democrático sigue siendo indirecto y en esa medida no alcanza el mismo nivel de participación o cantidad de participación que tiene un mecanismo popular. Y lo otro entonces resultaría un poco paradójico y en términos políticos muy difícil de explicar, o mejor, de justificar, que tuvimos una decisión popular directa para decir que no y luego, con el fin de evitar los riesgos de ese llamado al pueblo, o los consecuencias jurídicas tan graves y tan fuertes que tiene en un sentido de peso, pues llama al Congreso. Y eso sí genera un déficit muy complicado y vuelve, digamos, a generar una instabilidad política muy grande sobre la verdadera legitimidad del acuerdo legislativo. Entonces, en conclusión, creo yo que habría que crear, y no estoy con Antonio, tal vez el marco de los mecanismos de participación existentes no parezca suficiente. Y en eso tenemos que ser un poco más creativos. Porque lo que tenemos, digamos, todos tienen sus diferentes problemas. Bueno, ahora bien, me voy al tercer punto en estos 6 minutos que me quedan. Y es el tema del acto legislativo 1 del 2016. Entonces, como Diana hizo muy bien al principio, dijiste, artículo 5, refrendación popular. No es cualquier refrendación, es una refrendación popular. ¿Qué debemos entender por refrendación popular? Escuchaba, creo que fue Roy Barreras hace un par de días que decía, no, pues que llamar al pueblo, pero como el Congreso también representa al pueblo, pues ahí está la refrendación popular. Creo que ese es un mecanismo, digamos, que nos tiene que dar muchas explicaciones. Yo creo que más bien eso reforzaría la tesis de que sí es necesario llamar nuevamente al pueblo por un mecanismo existente o por existir. Pero bueno, yo quiero insistir en estos últimos minutos en qué está pasando actualmente con las demandas. El acto legislativo fue demandado por el Centro Democrático, entre otros, en donde establecen pues, que sustituye la Constitución porque le está dando facultades al presidente casi al estilo de una ley habilitante, como han tenido algunos de nuestros vecinos tantas experiencias tan poco gratas, etcétera, etcétera. Esto sustituye la capacidad del Congreso, desconoce la división de poderes, pero adicionalmente hay, digamos que esto es un terreno donde no sé si la Corte se dé una pena en ese sentido, pero sí un argumento técnico que es muy fuerte y es consecutividad. Lo cierto es que el cuarto y el quinto fueron incluidos en sexto debate en el trámite legislativo y la Corte, digamos, tiene ¿cómo? El cuarto y el quinto, porque el quinto tenía originalmente la vigencia, era ordinario, era este acto legislativo entrará en vigor a partir de su promulgación, punto, que es como la ley 150 del 87 del Código de Régimen Político Municipal, dicen que tiene que tener vigencia las normas. Y entonces están estos dos, esta modificación y el cuarto, que también hablo de incluir el acuerdo dentro del bloque de constitucionalidad con estas restricciones que fueron tan problemáticas también desde el punto de vista teórico, fueron incluidos en este debate. Y la Corte sí ha dicho su jurisprudencia, yo no tengo ni idea cómo lo van a fallar, pero sí ha dicho su jurisprudencia cuando se trata de tramitar actos reformatorios de la Constitución, el grado de exigencia del cumplimiento de los mecanismos de los requisitos de procedimiento legislativo es mayor. Y la Corte no ha sido consistente. Entonces, si nos atendemos como diría Aulizar, pues unos riesgos tienen que ser predecibles y previsibles, pues decimos que consideramos esa jurisprudencia y decimos más adelante la va a aceptar, pues yo creo que están peligrando ese par de artículos. Y si está peligrando la exigibilidad de par de artículos, aunque no tengo ni idea cómo vaya la Corte, pues si diga lo contrario, pues que encuentre por allá en segundo debate alguna referencia a la refrendación y al bloque, hacia cuando se habló del tema del acuerdo especial como consideración del DH para los acuerdos, siga a la conclusión contraria. Pero si esto llegase a ser declarado inexequible y se mantiene la exequibilidad del primero, el segundo y el tercero, y una fórmula de vigencia que la Corte simplemente tomó una sentencia integradora y diría, como acabo de tumbar esta fórmula específica de vigencia, la cambio por ordinaria, entonces parecería algo que sería prácticamente inédito, y es que se resucitaría el procedimiento legislativo especial y se reducirían las facultades del presidente. Y además, con una cuestión política que seguramente la Corte la va a ver, y es que en el nuevo acuerdo redujeron la intensidad de la inclusión del nuevo acuerdo en el bloque de constitucionalidad. Ahora están diciendo es únicamente para asuntos de derechos fundamentales y de DH.
Entonces ya la necesidad absoluta del artículo 4, que era el complicado cuando decía, porque esto no va a tener ninguna clase de candado nacional, como los candados a los cuales habló César Rodríguez en una entrevista reciente. Entonces, pues como ya no tenemos ese problema tan grande, y creo yo que decir que normas sobre derechos fundamentales y sobre DIH, no sé, tú qué piensas, Laura, pero serían, digamos que es como tautológico porque ya estaban ahí, que estén dentro del bloque. Entonces, en esa medida la Corte tendría un mayor margen de maniobra para tomar una decisión de este tipo desde el punto de vista político. Es como yo lo veo, político. Entonces, en conclusión, sí necesitamos unos mecanismos de refrendación popular para evitar estas posibles bloqueos, estos posibles bloqueos en términos de ejercicio de la facultad reglamentaria del Ejecutivo, en términos de la diferencia abismal entre cantidad de participación respecto del acuerdo original frente al acuerdo modificado, y finalmente permite dar un sentido mucho más fuerte a un modelo democrático incluyente y que tome en serio las decisiones del pueblo que se expresan de manera directa. ¿Cuál es el mecanismo? No lo sé. He hecho un análisis acá muy somero acerca de cuáles son los pros y contra de cada uno, y como encontramos ninguno nos queda lo suficientemente preciso. Yo sería más cercano a mecanismos como el plebiscito, como el argumento popular, y asumir un riesgo, pero un riesgo que sería tal vez intolerable en términos políticos. Pues creo que solamente lo que quería hacer era como dar un panorama del estado de la discusión, un poco más basado como que dijo en la Corte en la sentencia C379 de 2016, y qué podría pasar. Es posible que la Corte, no tengo ni idea, pero es posible que tome una decisión este mismo año, porque el acto legislativo, digamos, por términos y demás, ya estaría pendiente, y ahí la Corte tendría que desenredar este nudo que parece casi gordiano. Muchas gracias. Gracias. Empezar, digamos, mi presentación así, porque el objetivo para mí hoy es defender el Congreso de la República como la institución que va a salvar el proceso de paz. Es más, creo que voy a acabar también, probablemente no solo como Roy Barreras, sino como Alberto Lleras Camargo y como Laureano Gómez, lo cual sería muy grave, porque creo que el pacto de caballeros va a ser absolutamente necesario. Ideológicamente, históricamente, comparto la posición de Antonio y comparto la posición de Hernán, en la medida en que lo ideal sería, y probablemente si somos justos con la sentencia de la Corte Constitucional C379 del 16, pues tendría que haber un equilibrio entre democracia directa y democracia representativa, pero creo que no nos podemos dar ese lujo. Yo creo que el presidente, con la mejor buena intención, se equivocó utilizando un mecanismo de participación ciudadana que teóricamente pues lo comparto. Yo creo que lo ideal, y tuvimos un foro anterior muy interesante al principio del semestre en que participaron los dos profesores, muchas de las preguntas que nos hicimos, digamos que se solventaban porque iba a haber una refrendación popular, y entonces todas las dudas que surgían, inclusive de sustitución de la Constitución, que se podían dar con posterioridad, digamos, al plebiscito, pues no pasaba nada porque había habido una representación popular, y esa fue, digamos, una de las conclusiones a las que llegamos. El problema es que eso no se dio, y cuando estaba preparando la ponencia de hoy y la ponencia que hice ayer en el Congreso de la República, me encontré en un artículo de prensa de hace unos meses, de mayo de este año, de Alfonso Gómez Méndez, y él decía algo que es sobre lo que yo quiero sostener. Lo que voy a decir hoy es que lo que necesita el acuerdo de paz en La Habana no es un blindaje jurídico, es un blindaje político. Antonio bien dijo en su momento que la Asamblea Nacional Constituyente pues fue el resultado de una convocatoria que se realizó mediante un decreto de estado de sitio, ¿de acuerdo? A nadie le importó. Después del plebiscito de 1957 se había prohibido, digamos, reformar la Constitución, así no fuese, o sea, mejor dicho, solo se podía reformar la Constitución mediante acto legislativo. Y resulta que salió la gente a la calle, hubo la séptima papeleta, la Corte Constitucional avaló ese proceso, no hubo ningún problema. El mismo Gómez Méndez va hasta el ejemplo que se da cuando se acabó la Constitución de 1863, la Constitución de Río Negro, pues sale Núñez a un balcón y dice: la Constitución
de 1863 ha dejado de existir y ahora empieza la Constitución de 1886. Tampoco pasó nada. ¿Por qué traigo esos ejemplos a colación? Porque lo que realmente se requiere es un blindaje político. El blindaje jurídico viene después. El blindaje jurídico será una adaptación de lo que quiere la voluntad popular. Eso en la séptima papeleta pues pasó, se dio, porque la mayoría de las personas, ¿qué era lo que querían? Pues un cambio estructural. ¿Qué pasó en la época del 63 que trae Gómez Méndez? Pues simplemente hubo una guerra, ganaron los fuertes y se impuso. En este momento la gran dificultad que tenemos es la polarización política. No hay claridad, ganó el no, ganó por muy poquito, el país está dividido. El riesgo de una democracia directa en este momento no lo soportamos. La conclusión del trabajo de Hernández ahorita decía políticamente es insostenible. Entonces, claro, ideal es que volvamos a una democracia directa, no nos podemos dar ese lujo. Nos va a tocar un pacto de caballeros. ¿Cómo le haría yo al pacto de caballeros? Una reunión en que Uribe y Santos se abracen, se den la mano, se tomen la foto y después viene lo demás. Obviamente eso puede ser muy difícil, pero se puede encontrar de alguna manera. Si ustedes me preguntan a mí, yo puedo entender por qué el presidente Santos se apresuró a tomar la decisión del 12 de noviembre, pero digamos que fue un error político, porque el blindaje político que se estaba logrando se apresuró. Porque, ¿qué les voy a explicar? El procedimiento legislativo no importa. Hágase por fast track, que yo creo que lo van a revivir, y yo creo que el salvavidas lo va a votar la Corte Constitucional. Pero así el salvavidas lo salva, porque además si ustedes me preguntaran a mí, yo creería que no hubo consecutividad y yo creería que sí hay argumentos para que esa demanda prospere, sobre todo ahora que ganó el no, porque probablemente hubiera ganado el sí. Me estoy metiendo en terrenos que yo no conozco, pero probablemente la Corte hubiera sido un poquito más, o sea, menos rigurosa con su análisis de constitucionalidad. Pero el problema es que independientemente que sea por procedimiento ordinario o por fast track, si no hay un acuerdo político, el tema va a ser muy grave. Y el tema no es únicamente de respetar o no la sentencia o de respetar o no el procedimiento, sino es la vida de las personas que están en este momento concentradas, o la vida inclusive de los líderes que están en La Habana. Como bien lo mencionaba la decana en una reunión anterior, es que a nosotras no nos tienen que explicar el genocidio de la UP, es que no nos lo tienen que explicar porque lo vivimos. El temor que yo tengo es que si no hay un blindaje político real, no va a haber una paz estable y duradera. Entonces mi apuesta es a volver al pasado. No un pasado ideal, yo no estoy defendiendo el pacto de caballeros, ni estoy defendiendo el Frente Nacional, ni estoy defendiendo el Congreso por sí mismo. Estoy defendiendo cuál es la estrategia que en este momento nos puede sacar del atolladero. Inclusive ayer en el Congreso se habló de algo muy interesante, y es empezar a implementar sin tener en cuenta el acuerdo, de a poquitos. Ejemplo, algunos temas de tierras, en presentar. O sea, hacerlo digamos con iniciativa de los congresistas, hacerlo inclusive con iniciativa popular legislativa, o sea, ir empezando a mover el aparato del Congreso. Yo no sé por qué el Congreso está paralizado. O sea, probablemente por un respeto al presidente, probablemente por un respeto a la democracia. Está enfermo, está en Estados Unidos. Sí, pero yo diría, ¿por qué no empezar a presentar proyectos de ley? El tema de la amnistía es urgente, el Congreso debería empoderarse. Sí es representativo, lo que pasa es que no nos gusta, pero sí es representativo. Colombia es como lo que está en el Congreso. Ayer en el ejercicio, que fue muy interesante, absolutamente tropical. O sea, esto era, y yo decía, nosotros somos así. O sea, en el Congreso no están solo los malos. Fue en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, nos invitaron a 17 universidades de todo el país para hablar del tema. En mi mesa era sobre la refrendación popular, la refrendación por parte del Congreso. En popular estaría de acuerdo con los profesores que había que darle una dinámica.
pero pues obviamente instalación muy importante con el presidente del Congreso, habló el secretario del Congreso, el presidente de la Comisión Primera, en fin, y después nos dejaron solos a los 4 gatos con la mitad de las personas que están aquí, estudiantes muy jóvenes, muy interesados, uno que otro de las UTLs, pero digamos que se hizo el intento de preguntarle a la academia qué pensaría. Y digamos que mi hipótesis es que el Congreso debe ser la institución que salve y que blinde políticamente el proceso de paz. En todo caso, hay algo que a la gente se le olvida, es que así hubiera ganado el sí, la implementación se tenía que dar por el Congreso y la implementación se tenía que dar por el Fast Track. En el fondo, si uno lee muy bien los temas del Fast Track, pues realmente el procedimiento legislativo queda prácticamente igual, porque en vez de 4 debates, que es lo que primero, que es lo que se necesita con base en la Ley Quinta del 92, se convierte en 3. Pero si uno mira, pueden conjuntamente legislar las cámaras, las comisiones constitucionales permanentes sin problema. Donde hay cambios muy fuertes es en el acto legislativo. Ustedes saben que el acto legislativo es una reforma constitucional por el Congreso, requiere en principio 8 debates, se reduce a 4. Tampoco me parece tan grave, digamos, si tocara Fast Track, no me parece tan grave. Me preocupan 2 cosas importantes. Uno, que la iniciativa es exclusiva del gobierno. Lo entiendo en la medida que el gobierno quiere, digamos, proteger lo que negoció y entonces manejarlo en esos términos, pero no permite una deliberación. Entonces, la única posibilidad que pase por Fast Track es si hay un blindaje político. ¿Cómo traduzco yo blindaje político? Si finalmente el Centro Democrático está de acuerdo, si finalmente los cristianos están de acuerdo, si finalmente la parte más recalcitrante del Partido Conservador está de acuerdo y fluye por el Congreso. Fast Track o fluye por procedimiento ordinario. El procedimiento ordinario pues obviamente prolonga el tema del acto legislativo, que ya les diré dónde está la dificultad, y pues permite mayor deliberación. Pero vuelvo y repito, si hay acuerdo político, pues bienvenida a la deliberación, no pasa nada. ¿Qué pasa con el acto legislativo del trámite ordinario? Que fue también lo que se habló ayer en el Congreso, y es que la bancada de la U está fuerte ahorita. Muy probablemente con las elecciones del 2018 no solo va a cambiar el presidente, sino va a cambiar la conformación del Congreso. Entonces, si dejamos un acto legislativo con el término previsto, pues al cambiar la bancada después del 2018 se van a demorar los temas. En esa misma medida el Fast Track sí es muy importante, porque de alguna manera obliga a una priorización, digamos, de los temas y de la agenda. Pero yo les diría que hay muchos temas, en temas inclusive del narcotráfico, en tema de tierras, vuelvo y repito, en algunos temas de víctimas, que se puede ir haciendo de a poquito y con maña. Qué dolor no tener en cuenta la democracia popular, pero es volver a las instituciones porque estamos en un momento de una coyuntura muy grave. A mayor apoyo político, menos importa el tema jurídico, porque está implícita el apoyo popular, pero a mayor polarización y mayor, digamos, poca claridad política, es necesario volver, desde mi punto de vista, a las instituciones tradicionales. Es lo que hay, es lo que somos. En el Congreso, pues sí, pero yo creo que el Congreso es bastante más representativo que la Corte Constitucional. Con seguridad la Corte es mucho más ilustrada, con seguridad la Corte es mucho más progresista, con seguridad la Corte, pues yo me siento muy orgullosa del 95% de sus sentencias, pues que el Congreso es más representativo, por ende es más popular. Entonces mi voto es a que volvamos nuevamente al Congreso, que no tengamos temor de las viejas instituciones, que no nos parezca, digamos, feo el pacto de caballeros. ¿Por qué? Porque, pues, ¿qué hacemos? Colombia es un país, tú mencionabas, claro, volver a todos los ejemplos que dijiste indígenas, que dijiste de organizaciones sociales, entonces nos vamos para Bojayá o vamos... Magnífico, no es suficiente.
porque entonces volvemos a los problemas que decía Hernán que están en el cabildo abierto. ¿Qué hacemos si en Bojayá, mediante cabildo abierto, le dicen sí al acuerdo? El primero o el segundo, no importa, sí. Y en Medellín le dicen que no. ¿O qué hacemos si en Bucaramanga le dicen que no y en cualquier municipio pequeño de Putumayo le dicen que sí? No es suficiente la participación a ese nivel. Necesitamos que el alcalde de Medellín, el gobernador de Antioquia, el señor de Bucaramanga, como una élite política que probablemente nosotros desde la academia no compartimos ni sus formas ni sus modos, algunos estén de acuerdo, porque todavía no hemos llegado a un verdadero monopolio de la violencia legítima en un aspecto, y por otro lado a una cultura democrática que nos permita entender, digamos, la participación democrática de otra manera. Yo tengo unos alumnos muy entusiastas con lo de los cabildos abiertos, y entonces yo les preguntaba, bueno, ¿y cómo se va a contar? No, nosotros. ¿Y cómo se va, digamos, a proteger el cabildo abierto que no vaya a ser cooptado por las fuerzas oscuras, BACRIM, o paramilitares que están vivos? Nosotros sabemos que en las regiones de Colombia todavía hay paramilitarismo. Nosotros. Y yo miraba al estudiante y yo decía, no va a poder, o sea, ¿cómo lo va a hacer? La palabra no es suficiente en Colombia todavía. Entonces pues nos toca volver a algo tradicional. No es lo ideal, no es lo que yo, digamos, quisiera. Yo esperaría que pudiéramos hacerlo mediante la democracia participativa, pero en esta coyuntura de enorme polarización y de gran dificultad, el Congreso va a ser la institución llevada a refrendarlo, posteriormente a un pacto de caballeros que implique un blindaje político. Si eso se da, fluye en 2 minutos, pienso yo, pero toca que se dé ese primer pacto que yo no lo veo tan lejano. Yo no lo veo ni tan lejano ni tan difícil, porque en el fondo, y eso ya es propia cosecha, mis estudios psicoanalíticos, en el fondo lo que se necesitaba era un reconocimiento del no, que se había sentido, digamos, nungueñado, aplastado, considerado como inferior, como los ignorantes, los brutos, y al haber tenido este reconocimiento y al tener las elecciones del 2018 como una perspectiva posible, es probable que se monten al bus. Y ahí no había ningún problema por el Congreso. Eso es como lo que les quería compartir hoy, porque yo pienso que no estamos listos para otro digamos, ensayo creativo jurídico, no ahorita, porque podríamos deslegitimar aún más, y por qué no aprovechar para legitimar las viejas instituciones, la Corte Constitucional a través de su digamos, sentencia que reviva el fast track, el Congreso con enorme responsabilidad intentando sacar adelante el proyecto, el presidente intentando hacer un blindaje político con sus enemigos, y sacaríamos adelante el proyecto. Muchas gracias.